cordial saludo. El día de hoy vamos entonces a trabajar con herramientas especiales o Special Tools, que es un menú que sale precisamente en esta parte del Finale y que cuando nosotros lo seleccionamos nos sale una paleta al lado derecho. Bien, aquí tenemos un ejercicio en el cual vamos a trabajar con cada una de estas herramientas y que sería importante que ustedes lo miraran detenidamente y lo trabajaran para poder llevar a cabo cada una de las operaciones. Son relativamente muy sencillas, algunas de ellas muy útiles, otras probablemente uno no le vería tanta utilidad, pero estoy seguro que a la luz de las las composiciones modernas pues van a ser de muchísima utilidad. Entonces la primera se llama posición de nota, ¿sí? Note position. Entonces al trabajarla, recuerden que nosotros siempre tenemos que dar clic sobre la nota, a veces sobre el compás, a veces sobre la cabeza de la nota o sobre la plica. Básicamente lo que hacemos con ella es moverla. Esta función también la podemos hacer desde la rápida, ¿ya? Pero aquí también podemos tener otra alternativa de movida, porque en la rápida cuando a veces Finale hace la automatización del proceso, entonces acomoda las posiciones de la nota. Pero aquí podemos hacerlo incluso con mayor voluntad para organizar un poco mejor la disposición de cada una de las notas dentro de cada compás. Muy bien, en el siguiente tenemos, no se angustien por la nomenclatura en inglés, porque básicamente uno termina acostumbrándose a cada una de estas, de estos nombres. Entonces, posición de la nota, ahorita posición de la cabeza de nota, ¿sí? Y esto funciona en todos los software, o sea, eso lo vamos a encontrar de manera seguida. Entonces, posición de la nota es la segunda que tenemos aquí de la cabeza de la nota. Cuando nosotros damos clic, entonces podemos mover única y exclusivamente la cabeza de la nota y la plica, ¿sí? Se queda exactamente en el lugar donde corresponde y solamente estaríamos separando la cabeza de la nota de su lugar. La siguiente tiene que ver entonces con a ver, este, la siguiente tiene que ver con el cambio, ¿sí? El cambio de la nota, o sea, cambiar el símbolo de la nota. Entonces tenemos la cabeza de nota común y silvestre, podemos hacer el cambio para otro tipo de figura, podemos incluso cambiar, damos doble clic y nos sale todos los símbolos del sistema, podemos poner incluso notas un poquito más o cosas un poquito más agresivas, listo, y así jugar un poquito con esos cambios de nota. Esto funciona muy bien, como les digo, para la nomenclatura de la escritura en música contemporánea. Muy bien, este que es para mover notas accidentales, básicamente lo que me mueve son las alteraciones, ¿sí? Entonces podemos ubicar de manera diferente o trasladar esas alteraciones. Esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos escritura como esta, ¿sí? Donde definitivamente el Finale pues hace una acomodación, es muy legible, pero a veces nosotros queremos estar seguros de que esa modificación o esa lectura sea legible para quien esté leyendo a primera vista, por ejemplo, ¿sí? Entonces funciona muy bien en ese caso. Obviamente este desplazamiento solamente funciona de manera horizontal, porque pues cambiarlo de manera vertical es utilizar otro tipo de nota. Bien, en el siguiente vamos a mirar, cuando nosotros damos clic nos sale los cuadritos, entonces con estos cuadritos nosotros lo que hacemos es, además de mover la plica, también podemos modificar la extensión de la misma, ¿sí? O podemos modificar la posición de esa plica, ¿listo? Esto creo que también lo trabajamos eh, en algunos tipos de escritura para piano, donde se requiere hacer cambio o el cross staff. Esto es bastante útil para modificar
la posición de la plica con respecto a la cabeza de la nota. Bien, en la siguiente, esto lo he visto en muchas partituras, no le encuentro a veces la mayor utilidad, pero sí lo he visto bastante, y es que esa parte del corchete, de la semicorchea, sigue siendo una semicorchea, pero se cambia de posición. Imagino que también es para poder facilitar lectura. Bien, en el siguiente, entonces, estamos hablando de cambiar la dirección de la plica. Esto también lo podemos hacer desde la rápida, pero pues esta es una herramienta especial que facilita también el proceso. En la siguiente tenemos la doble plica con el doble corchete, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que este corchete tenga una doble aplicación, entonces lo vamos a utilizar de esta manera. Funciona muy bien cuando nosotros tenemos dos voces, por ejemplo, que tengamos fa la y se venga en terceras, entonces no queremos escribir con una segunda capa o un segundo layer, sino que sencillamente duplicamos el corchete. Miren que se puede duplicar también de manera parcializada, o sea, no necesariamente tengo que duplicar el corchete con todas, sino de manera parcializada, y me va a cumplir esa función. Por ejemplo, cuando los dos clarinetes están leyendo de la misma partitura. Muy bien. De reversa lo que hace es modificar la posición. A ver. Lo que hace es modificar la posición de la plica. Estaba notando que funciona mejor cuando tenemos corchete, porque nos modifica la posición de la plica y nos acomoda inmediatamente el corchete para que quede este tipo de figura. También muy visto en música para piano o en música contemporánea, sobre todo cuando hay saltos demasiado grandes. En el siguiente, si tenemos una modificación para las cabezas de nota, pues ¿por qué no tener entonces una modificación para las plicas? Entonces aquí también se encuentran algunas herramientas que se pueden utilizar para hacer el cambio de la plica. Bien, el ángulo, este cambio de ángulo también se puede modificar la extensión de la plica o modificar la inclinación del ángulo a voluntad, ¿sí? Entonces, dependiendo de la ubicación de la nota, de la ubicación de cada una de estas notas con respecto al ángulo, buscar un resultado un poco más estético o más visible. Entonces, con el lado izquierdo, el cuadrito del lado izquierdo, modificamos altura, y con el cuadrito del lado derecho se modifica el ángulo que nosotros le vamos a dar a esta altura correspondiente. Ya en esta herramienta, entonces nosotros lo que vamos a encontrar es una manera de hacerle subdivisión a este tipo de pasajes. Por ejemplo, aquí tenemos un 32avo, ¿sí? Entonces yo lo que voy a decirle es que por favor me lo parta a la 16 y facilita un poquito la lectura en este caso. Si yo entro en tenemos un 64avo, si es válida la palabra, y si yo lo parto a un 32, entonces me hace la subdivisión con el segundo corchete, ¿sí? O si lo parto a un 16, me hace la subdivisión con el primer corchete. Esto también ayuda a facilitar lectura, sobre todo en pasajes donde la velocidad es muy alta y queremos facilitarle la lectura al intérprete. Bien, la extensión del corchete. Entonces, en este caso, la extensión del corchete funciona como su nombre lo indica, para extender el corchete. ¿Ya? Es muy sencillo, solamente funciona de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y la extensión, pues la que nosotros le demos, pero también podemos modificar el ángulo combinando las herramientas. En este ejemplo de acá, vamos a encontrar una función, esta me pareció bastante útil, y es la de la modificación del ángulo, ¿sí? Que yo puedo personalizar la modificación del ángulo de cada uno de estos corchetes, ¿sí? Lo he visto también en música contemporánea,
funciona como para mejorar algunos pasajes interpretativos en el cual esto ayuda como a identificar algunos crescendos, algunos decrescendos. Bueno, funciona muy bien en música contemporánea también. La orientación de la ligadura, si bien lo podemos hacer desde la ligadura común y silvestre, pues digamos que esta es otra alternativa, sobre todo cuando estamos hablando de ligadura de prolongación. Entonces aquí podemos hacer esa modificación de la ligadura para acomodarla de tal manera que no se choque con ninguna de las otras notas que nosotros tengamos. Entonces podemos modificarle la altura o podemos modificar si la ponemos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de esta herramienta de acá, pues básicamente hacemos referencia al puntillo, ¿sí? Esto también nos ayuda muchísimo cuando el puntillo nos queda muy pegado a un silencio o el puntillo nos queda oculto por la nota siguiente, entonces podemos modificar la posición del puntillo y esta posición del puntillo pues se puede trabajar incluso hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda. Cuando ustedes tienen seleccionado el cuadrito, incluso esas modificaciones las pueden hacer con teclado con las flechas de control. Llegando ya a las dos últimas, entonces tenemos esta que también modifica corchete, mire la palabra BIM, ¿sí? Entonces mire todo donde tiene el BIM, ya sabemos que está relacionándose al corchete, entonces aquí lo que podemos hacer es adelgazar un poquito esas líneas de corchete, tanto que las puedo llegar a desaparecer o engrosarlas de tal manera que parece que fuera una sola unidad, ¿sí? Y en la última, entonces nosotros vamos a tener la distancia de la plica y la ubicación de la plica con referencia al corchete. Entonces, todas esas modificaciones se pueden trabajar, cambiar la posición de la plica. Bueno, se puede jugar con ella y buscar muchísimas alternativas. Muy bien, espero entonces que esta indicación o este pequeño tutorial sirva para que hagamos algunas modificaciones dentro de lo que corresponde o dentro de lo que compete con el manejo, con el manejo de finales y las herramientas especiales.